Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al curso introductorio de integración contable. En realidad, esta sesión se convierte en una breve reseña del diseño preparatorio para llevar a cabo esta labor de integración contable a nivel del sector público. Eh, la estructura del sílabus que ustedes ven en pantalla es una estructura de funciones que a lo largo de mis 13, 14, 15 años en el sector público he elaborado como integrador desde una perspectiva a nivel de pliego. He estado en tres ministerios y bueno, en dos entidades públicas adicionales, pero finalmente he tenido la suerte de ver actividades o funciones a nivel de pliego, no solamente revisando la contabilidad de la unidad ejecutora de la sede central, sino también de todas sus unidades ejecutoras a nivel nacional, ¿no? Evidentemente que hay sectores como ministerios que tienen más unidades ejecutoras que otras, ¿no? Llámese el Ministerio de Educación, que creo que actualmente tiene 22, 23 unidades ejecutoras. Ministerio de Cultura, que también estuve, que tiene 8 unidades ejecutoras, si mal no me acuerdo. eh, Había el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que creo que tiene tres nada más. Pero nada, el Ministerio de Salud, por ejemplo, creo que tiene, ya pasa los 20, ¿no? Definitivamente pasa las 20 unidades ejecutoras. Hay gobiernos regionales que también tienen varias unidades ejecutoras. Una unidad ejecutora que finalmente representa a determinado sector. Es decir, cuando tú vas a un gobierno regional, tiene varias unidades ejecutoras, una que representa el sector salud, otra el sector de educación, transportes de comunicaciones y así sucesivamente, ¿no? Pero finalmente la labor como integrador es, a nivel de pliego es bastante amplia, ¿no? Toma bastantes horas de estudio y de trabajo también. El mismo hecho de estar eh, compartiendo funciones dentro de tu equipo como sede central y también estar revisando los estados financieros a nivel de todas las unidades ejecutoras, ¿no? Del pliego presupuestal. Lo que se estila normalmente es asignar a cada asistente contable del pliego una unidad ejecutora que finalmente sea materia de revisión, ¿no? Eh, no necesariamente hay un solo integrador en la unidad ejecutora, hay varios integradores que revisan ciertas unidades ejecutoras de ese pliego presupuestal, ¿no? Entonces, la labor ahí va creciendo, ¿no? Hay integradores, como les digo, que no solamente se dedican a ver las unidades ejecutoras que les fueron asignadas dentro de su pliego, sino también comienzan a hacer labores propias de la unidad ejecutora donde están laborando, ¿no? En la sede central. Es un trabajo bastante arduo. Se aprende más, evidentemente, estudiando en una unidad ejecutora a nivel de pliego. Y la clave radica eh, en muchos motivos en realidad. Básicamente en tener los recursos necesarios para poder analizar toda esa caravana de información contable, de tener buenos controles internos y sobre todo de tener recursos, ¿no? Recursos económicos para poder contratar a personal capacitado que pueda evaluar dicha información contable y presupuestal como un integrador, ¿no? Un integrador contable tiene que tener en consideración lo siguiente, y justamente lo planteo acá en pantalla. Ya, miren lo que puse acá. Hay tres fases acá justamente para ustedes finalmente presentar los estados financieros. Tienen que tener una etapa de planeamiento, una etapa de preparación y otra etapa de presentación de estados financieros. eh, Normalmente, comúnmente, cuando ustedes le dan una lectura a la directiva de cierre contable, ustedes elaboran la preparación y presentación de estados financieros. Son dos párrafos, dos premisas que siempre están contenidas dentro de esta directiva de cierre contable que anualmente se va actualizando. Particularmente como recomendación, se establece que ustedes lean primero el marco conceptual
que le va a servir como un glosario de terminologías necesarias para que puedan entender lo que se les viene, que finalmente viene a ser las NICS-SP. Es como cuando ustedes quieren estudiar un libro de inglés, lo primero que tienen que estudiar son los verbos y los pronombres. Van uniendo esas terminologías y poco a poco van entendiendo oraciones dentro de una lectura en inglés. Es igual que con el tema del estudio de las NICS-SP. No se pueden saltear el estudio de las NICS-SP si previamente ustedes no dan lectura al marco conceptual. Estudiar el marco conceptual es básicamente estudiar toda la terminología técnica necesaria para que ustedes puedan entender la contabilidad en toda su magnitud. Y justamente es parte de las herramientas que utiliza el integrado contable, ¿no? El marco conceptual para poder entender las NICS SP. Y al entender las NICS SP, estas te sirven de herramientas para que ustedes puedan hacer políticas contables en tu etapa de planeamiento, que necesariamente van a convertirse en un mapa para poder ustedes preparar y presentar sus estados financieros. Y si no lo preparan o lo presentan, pues haciendo uso de técnicas de preparación y presentación, ustedes puedan revisar estados financieros de otras unidades ejecutoras. ¿Ya? La, si bien es cierto el título, el denominativo se llama integración contable, no quiere decir que ustedes se van a encargar de integrar todo. Eh, claro que evidentemente el curso está diseñado para que se vea todas las posibles variables que ustedes puedan encontrar en el camino de integración contable, que en realidad es un camino bastante, no complejo, sino variado, ¿no? Por ejemplo, acá yo les pongo conceptos relacionados con la materialidad, controles internos, giro del negocio, políticas contables, hechos económicos, marco conceptual, NICS SP, formatos de análisis de cuenta, elaboración de estados financieros, anexos financieros, conciliaciones de cuentas de enlace, saldo de balance, operaciones recíprocas, análisis de caja y bancos, cuentas por cobrar, remuneraciones, depreciación, deterioro, amortizaciones y qué sé yo, distintas cuentas contables que ustedes ya tienen en su listado de operaciones que realizan cada día. Lo cierto es que he llegado a la conclusión, después de muchos años, que la integración contable se trata básicamente, principalmente, de que ustedes estudien los controles internos de una entidad. El sector público, por su propia naturaleza, es una entidad gastadora, ¿no? No es que obligatoriamente tenga que emitir una pérdida en sus estados financieros, ¿no? No es que solamente su vida es gasto y gasto, ¿no? Ellos también se generan sus propios recursos, los recursos directamente recaudados, obtienen recursos ordinarios del Tesoro Público y una y un listado de recursos, ¿no? Como son el canon, sobrecanon. Muchas municipalidades viven del impuesto predial, arbitrios, gas, canon gasífero, minero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sector educación, bueno, alimentado por recursos ordinarios, sector salud, venta de medicinas, servicios de salud, etcétera, etcétera. El hecho en este proceso es que los controles internos que ustedes tienen que estudiar como integradores son aquellos que están relacionados con la preparación, que ven acá, y presentación de estados financieros, ¿sí? Y para ello tienen que estudiar todos los controles internos que intervienen justamente en esa preparación y presentación de estados financieros, pero que están relacionados íntimamente con esta terminología llamada hecho económico, ¿ya? Quien no sepa reconocer el hecho económico probablemente no muestre una clara contabilidad. La contabilidad, a diferencia de muchas materias, eh, refleja algo que nosotros no podemos ver a simple vista, ni siquiera tocar. Solamente saber que existe, pero que no podemos tocarla. Muchos pensamos que cuando registramos, por ejemplo, un cobro o un pago, cuando alguien va y deposita un dinero en nuestras cuentas bancarias, pensamos que lo que estamos registrando es ese importe que está en nuestro extracto bancario, ¿no? O muchas veces a veces nos traían una papeleta de depósito. Ya, esa papeleta de depósito
lo estamos registrando contablemente en la cuenta un C01. O de repente cuando tenemos dinero en efectivo, ese papel llamado dinero, se refleja en la cuenta 1101. Pero básicamente no registramos ni el papel, ni el billete, ni la papeleta de depósito, ni ese número plasmado en una hoja impresa llamado extracto bancario, ¿no? Lo que registramos ahí era el potencial que trae consigo el dinero en efectivo o equivalente efectivo. ¿Ya? Ese potencial que, eh, que se traduce en una capacidad de intercambio, ¿no? ¿no? De intercambio del dinero por cualquier otro producto, llámese un activo fijo, llámese una mercadería, llámese la entrega de una caja chica, qué sé yo. Se pueden hacer miles de cosas con el tema del dinero. Entonces, una de las labores de la integración contable es justamente reconocer el hecho económico, ¿no? Pero nuestro principal distractor y nuestro principal engaño es justamente ver las cosas así, de manera objetiva, ¿no? Objetiva. Veo el dinero, lo registro como caja y banco. ¿Por qué? Porque total es dinero, pues, ¿no? Y el dinero está en la 1101 caja y banco. Pues dice caja y bancos, pero no estamos registrando el dinero, sino la capacidad de intercambio que tiene ese dinero. Muchos apenas ven una cuenta bancaria en automático, ya quieren coger y agarrar una cuenta 11 y asignarle a ese dinero que tienes en cuenta bancaria. Puedes tener cuentas bancarias con dinero ahí depositado en cuentas bancarias. Y no necesariamente es una cuenta 11 Cajibancos. Tenemos ahí los fondos sujetos a restricción. Tenemos todas las unidades ejecutoras tienen una cuenta puente donde reciben plata del Tesoro Público y lo transfieren a la cuenta del proveedor. ¿No? Todos tenemos una subcuenta de recursos ordinarios, que es una cuenta puente. Y esa cuenta puente donde entra y sale dinero constantemente todos los días y al final del día llega a tener un saldo cero, no se registra contablemente. Y o sea, por más que el tesorero o el contador sepa que hay movimientos de entrada y salida de dinero en esa cuenta puente, nadie se hace la pregunta y dice, oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este extracto bancario donde hay entradas y salidas de dinero todos los días no lo registro en mi cuenta 12? ¿No? Entonces, ¿por qué no se hace esa pregunta? Porque no hemos aprendido a reconocer un hecho económico. Muchos pensamos de que porque el almacenero recibe todos los días mercaderías con una guía y le da ingreso en su Cardex con una guía de remisión o una factura, pensamos que nosotros contablemente también estamos registrando la entrada de bienes de almacén que el almacenero ya lo registró en su Cardex. Entonces, no nos preguntamos por qué si el almacenero ya registró una entrada de bienes al almacén, ¿por qué nosotros tenemos que repetir la misma labor operativa que el almacenero hace? El contador no registra una entrada de almacén, lo que registra es una entrada de un potencial que evidentemente está instalada dentro de esos bienes de almacén, pero no registramos el bien tangible, ¿no? No el bien tangible, sino el potencial que trae consigo ese bien tangible, que en economía se le llama capacidad instalada. Hay una capacidad instalada en ese bien tangible llamado mercadería que evidentemente lo tiene el almacenero, ¿no? Pero el almacenero registra lo que ve, lo que está tocando, pero el contador registra algo que no puede tocar, que es esa capacidad instalada, ese potencial de generar beneficios económicos o un potencial de servicios. Pero como muchas veces nos sentimos más cómodos en decir, si el almacenero tiene 100 de mercaderías, pues yo le pongo su 100 en mi cuenta 1301 bienes y suministros. ¿Sí o no? Porque ese concepto me es más cómodo, ¿no? Me siento más protegido con ese concepto de contabilizar las operaciones siempre y cuando las vea, ¿no? Si veo depósitos en caja y bancos, lo pongo en la cuenta C01, pues, ¿no? Y si sale plata de caja y bancos, pues los saco en la cuenta C01. Si entra mercaderías, lo pongo en la cuenta 1301. Y si sale mercaderías por B cosas, pues lo saco con la cuenta 1301. Si compro patrimonios, perdón, si compro patrimonios o le doy de alta un patrimonio, un activo fijo, pues lo activo, ¿no? Porque está entrando un activo fijo. Y si le doy de baja, lo retiro. O sea, movemos nuestra contabilidad de acuerdo a los movimientos de entrada y salida que hace el personal de patrimonio o el personal de almacén o el personal de tesorería. Vamos así a la par con los movimientos físicos que ellos hacen. Cuando eso
principalmente no registra la contabilidad. Si no, estaríamos prácticamente repitiendo la labor que hace el tesorero, almacenero o de patrimonio, cuánto entra y salen los bienes que le fueron asignados a estos responsables. El tesorero, evidente, va a ver una serie de entradas y salidas de dinero. El almacenero, una serie de entradas y salidas de mercaderías. El de patrimonio, una serie de entradas y salidas de activos fijos. Pero nosotros no vamos a bailar al compás con ellos y hacer lo mismo, porque no estamos registrando lo mismo. Y ahí es el principal motivo por las cuales nosotros no podemos entender la contabilidad, el marco conceptual o la NICS-SP, porque pensamos que la contabilidad es repetir lo que los demás áreas usuarias hacen. Cuando nosotros no registramos movimientos materiales de entradas y salidas, lo que nosotros registramos son impactos patrimoniales, es decir, cómo esa compra de mercaderías o esa venta de mercaderías o ese consumo de mercaderías o cómo esa compra de activos fijos o la depreciación de esos activos fijos afecta a mi patrimonio. ¿De qué manera afecta a mi patrimonio? ¿Sí? Ya sea positiva o negativamente, que finalmente se ve reflejado en esa cuenta de 34 resultados acumulados. Cuando nosotros hablamos muchas veces acerca de que tenemos que hacer ajustes de ejercicios anteriores, no sé, llámese operaciones que están incluidas dentro de nuestro saneamiento contable, lo primero que se nos viene a la mente es decir, si la operación es de años anteriores, a la cuenta 34. Si es de este año, a la cuenta de ingresos y de gastos. No es tan simple como eso, ¿no? No es tan simple de porque es de años anteriores en automático pienses en la cuenta 34. Va mucho más allá. Hay un impacto patrimonial justamente que se ve reflejado en una cuenta 34. Pero la cuenta 34 es el final del camino, ¿no? Eh, no es, o sea, cuando alguien me dice, quiero registrar un hecho una operación de años anteriores, y si yo te digo, registra el 34, prácticamente no me estás narrando por qué motivo tú estás afectando tu patrimonio de manera positiva y negativa por hechos que ocurrieron en años anteriores. ¿Por qué? Porque no me estás narrando el hecho económico. Solamente estás utilizando cuentas contables, ¿ya? Del debe y el haber, ¿no? En base a un plan de cuentas que está establecido a rajatabla y lo estás comenzando a utilizar y reflejar en algo que finalmente se llama estados financieros. Ese es el pequeño gran error que estamos cometiendo justamente de no entender este pequeño gran concepto llamados hechos económicos. Aquel integrador contable que no sepa ver el hecho económico probablemente esté dando una mala instrucción a todas las unidades ejecutoras que ésta revisa. He visto muchos papeles de trabajo en la cual dice, cuando elaboran el flujo efectivo, indican, por si acaso este cobro, crúzalo con la cuenta 43, este pago con la cuenta de gastos 52 o 53, ¿no? Y si no coincide, me tienes que explicar, ¿ah? O si no coincide, está mal tu flujo efectivo. O sea, estamos acostumbrados a cruzar esta cuenta contable con esta cuenta contable y la contabilidad no funciona así. No se somete a cuentas contables. Las cuentas contables solamente son herramientas que te ayudan a reflejar el hecho económico, pero la contabilidad no son cuentas contables. Es más, la contabilidad, colegas, no es una materia creada para los contadores, es una literatura creada para el administrador del negocio, para que pueda entender cómo su gestión del administrador está afectando positiva o negativamente el patrimonio de la entidad, porque al final lo que importa es que el patrimonio de la entidad se muestre de manera positiva. Al mostrarse de manera positiva, genera operatividad, genera actividad, genera activos que se ven reflejados en los estados financieros y que trae consigo el concepto establecido llamado empresa en marcha. Empresa en marcha. Entonces, este, yo sé que hasta el momento no les he hablado de cuentas contables y de cómo procesar un auxiliar estándar y cómo sacar los formatos que ustedes ven en pantalla,
pero porque ese no es el camino, pues, ¿no? Ese es el mientras ustedes no entiendan el hecho económico, ¿no? Su representación fiel y su esencia sobre la forma, no vamos a llegar muy lejos. Básicamente, si yo les hablo acerca de frente de utilizar auxiliares estándar, cuenta contable, lo único que voy a hacer es robotizarlos, encuadricularlos, ¿no? Decir, esta cuenta lo cruzas con esta cuenta, esto con esto, y eso no es contabilidad. Eso no es contabilidad, ¿no? He visto reportes financieros de integradores contables a nivel de pliego que están con miles de casuísticas prácticas de distintas unidades ejecutoras, pero que trastabillan, ¿ah? Trastabillan justamente en este concepto llamado hecho económico. Quien conozca el hecho económico tranquilamente frente a una auditoría, que es el, que es el camino final más difícil, el obstáculo final más difícil que ustedes se van a encontrar, este, se pueden defender frente a un auditor siempre y cuando ustedes puedan reconocer el hecho económico, su representación fiel, ¿ya? Va a llegar un momento en el cual las auditorías ya ni siquiera les van a asustar. Al contrario, les van a interesar, ¿no? Porque las auditorías de alguna manera alimentan, enriquecen la casuística del integrador o del contador. Entonces, lo primero que tienen que tomar en consideración en una integración contable, lo primero es conocer el giro del negocio, conocer el giro del negocio. Miren, en estas semanas que estaba viendo cierres contables de algunos colegas que me han estado llamando, siempre lo primero que les pregunto antes de hacer con ellos un reporte financiero, un F4, un F2, F4, flujo efectivo, propiedad, planta, equipo, otras cuentas del activo, etcétera, lo primero que les pregunto es, ¿cuál es tu giro del negocio? Y me responden de esta manera, mira, mi giro del negocio es educación. Mm, ¿Me podría ser un poquito más específico en qué haces en tu rubro de educación? Ya, mi unidad ejecutora es un colegio. Y si me puedes ser un poquito más detallista, ¿a qué se dedica tu colegio? Ah, mi colegio vende útiles escolares. Y un poco más, o sea, pareciera que las preguntas que yo le hacía al colega era una charada, ¿no? Mi unidad ejecutora es de educación, es un colegio, por poco me dice, tiene carpetas, tiene profesores y tiene alumnos, ¿no? Alumnos escolares. ¿Me entienden? Eso denota que si no estamos familiarizados con el giro del negocio, entonces, ¿cómo si no conocemos el giro del negocio, podemos saber qué hechos económicos rodean a tu giro del negocio? Porque los hechos económicos finalmente son los que ustedes van a contabilizar, preparación y presentar en los estados financieros, ¿no? Y ahora, ¿para qué nos sirve el giro del negocio? Justamente para identificar hechos económicos que son materiales. Esa es la primera labor. Conoce tu giro del negocio. Si yo hago un muestreo, colegas, y esto se los digo por experiencia, ¿ah? O sea, ustedes me pueden poner acá 10 contadores y si a todos ellos les pregunto, cuenta un poco de su giro de negocio, probablemente me digan muy poco referente a lo que conocen del giro del negocio. El giro del negocio es el punto principal para ustedes puedan reconocer los hechos económicos a que éstas se dedican y también a la vez saber qué hechos económicos son materiales. Ustedes me pueden decir, mi unidad ejecutora se dedica a comprar, vender, cobrar y pagar. Bueno, eso lo hacen todas las unidades ejecutoras. Mi unidad ejecutora deprecia, amortiza, deteriora, tiene cobranza dudosa. Bueno, eso lo hacen todas las unidades ejecutoras. Dime algo que hace tu unidad ejecutora y que la diferencia de las demás unidades ejecutoras, ¿no? Algo tiene de especial esa unidad ejecutora por eso, que por eso fue creada, ¿ya? Entonces, justamente, la primera labor que ustedes tienen que hacer como integradores contables no es aprenderse los asientos contables a rajatabla, ¿no? O que el debe, el haber, o que cuando hacen la mayorización ahí en el módulo contable, ¿no? En el SIAP contable, no les salga un saldo deudor, acreedor. Eso es lo último en realidad que deben saber de la contabilidad. De la contabilidad. Lo primero que tienen que saber son dos cosas: conocer el giro del negocio
y conocer el giro del negocio les va a permitir a ustedes conocer los hechos económicos que realizan su giro del negocio, ¿ya? Entonces, van a ver que su giro del negocio hace distintas actividades, pero esa unidad ejecutora fue creada por un motivo en específico, ¿no? A diferencia de otras unidades ejecutoras, que la hace especial. Y esa especialidad, eso que tiene, que no tienen las demás, hace que haga una actividad o unas cuantas actividades en específicos que sean materiales, a diferencia de otras unidades ejecutoras. Esos hechos económicos que la hacen especial y que evidentemente son materiales, cualitativa y cuantitativamente hablando, ¿ya? Llamados hechos económicos, tienen que ser materia de análisis. Ustedes tienen que enfocarse justamente en esos hechos económicos materiales y comenzar a elaborar sus políticas contables. Políticas contables que tienen que tener este orden de ideas: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Este orden de ideas va a ser su índice para que ustedes puedan elaborar su manual de políticas contables. ¿Sí? Es algo así, miren, un ejemplo sencillo, ¿ya? Un ejemplo sencillísimo. Un ejemplo les voy a mostrar acá. Justamente ayer estaba hablando con unos colegas. Miren, mi unidad ejecutora, ¿ya? ¿Es especial? Sí, porque hace labores distintas a las demás, ¿ya? Mi unidad ejecutora vende carnets universitarios. No creo que todas las unidades ejecutoras se dediquen a vender carnets universitarios. Y los importes que recauda por la venta de carnets universitarios son materiales, pues, ¿no? Porque a eso nos dedicamos. Entre otras cosas más, ¿no? Entre otras peculiaridades más. También impongo multas, ¿no? A distintas universidades. No creo que las demás unidades ejecutoras se pongan a imponer multas. O sea, hay actividades propias de mi giro del negocio que como unidad ejecutora me hacen especial, distinta a las demás. Y hace que justamente esos hechos económicos en los cuales tanto me enfoco sean materiales para mi entidad y sean materias de una elaboración de una política contable. Una política contable que me va a servir de mapa para para poder preparar y presentar mis estados financieros. Yo no puedo preparar y presentar mis estados financieros de acuerdo a mi criterio, ¿no? Porque yo pienso que es así. No, tiene que haber un orden, ¿verdad? No puede haber improvisación al momento de ustedes registrar sus operaciones, ¿no? Para evitar que haya esa improvisación, justamente tienen que apelar a diseñar sus propias políticas contables, ¿ya? Sus propias políticas contables. Esa es la clave de la, del no a la improvisación, ¿no? Yo, por ejemplo, el día de ayer, les comento, el día de ayer me quedé atrapado en un ascensor, guardando la calma y todo, estaba atrapado en un ascensor, como 30 minutos, ¿ya? Tuve que llamar dentro del ascensor con el celular y el equipo de seguridad y vigilancia vino después de 30 minutos. Cuando me sacaron, así tipo película, me sacaron ahí, el ascensor se había quedado a la mitad de la puerta. Llegaron, uno de los ascensoristas, perdón, uno de vigilancia tenía la llave, abrió la puerta, lo empujó, yo bajé y le dijo, ¿bajo o no bajo? Bueno, si usted tiene tanta ganas de bajar, puede bajar, ¿no? Pero se tiene que apagar la energía eléctrica. Ahora, si apagamos la energía eléctrica, puede que el ascensor se vaya para arriba o para abajo y puede pasar algo. Mejor baja ahorita aprovechando que la puerta está abierta. Bueno, bajé y todo, pues, ¿no? Estaba ahí con mi mascota, bajé. Le agradecí, pero después me puse a pensar, ¿este es el protocolo de seguridad adecuado para sacar a una persona en un ascensor malogrado? Y me di cuenta, y preguntando con el equipo de seguridad, los ascensoristas y demás, que no había una inducción correcta, no había un protocolo de seguridad. Es decir, no había políticas establecidas para un determinado hecho que se iba a presentar. ¿Me entienden? Que evidentemente pudo haber acabado en algo peor por no tener protocolos de seguridad establecido y que evidentemente traen consigo un error, ¿no? Un error humano acá, ¿no? En mi caso. En el caso de las políticas contables, ¿qué habría pasado? Cuando ustedes no tengan políticas contables y trabajen en la improvisación y venga la auditoría y les revise los estados financieros, evidentemente les van a
eh, les van a identificar errores, ¿no? ¿Por qué? Porque están trabajando mucho a la improvisación. Están trabajando de acuerdo a lo que ustedes piensan que es la contabilidad, ¿no? Y esto no se trata de lo que ustedes piensen, sino de lo que debe ser, ¿no? Y tiene que estar sustentado en las políticas contables justamente con las fases de reconocimiento, como les dije, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación y revelación, ¿no? Los hechos económicos más importantes que ustedes realicen tienen que estar totalmente encuadernados, ¿no? Establecidos en una política contable. Acá no puede haber improvisación. No tenemos ni siquiera la necesidad de improvisar, colegas, porque todo ya está escrito ya, ¿no? En herramientas establecidas en las distintas NICs SP. En este caso, por ejemplo, yo tengo carnetes universitarios, son inventarios, me voy a la NIC SP 12, cojo acá el párrafo 44 y relaciono la terminología, ¿no? De la NIC SP 12 justamente para hacer uso de un procedimiento en el caso yo este, registre compra o venta de carnetes universitarios. Como yo sé que para mí ese hecho económico me hace especial como mi ejecutora, ¿no? Y evidentemente es por importes materiales durante el transcurso del año, sé que el auditor lo primero que va a ver son justamente estas operaciones materiales. Y estas operaciones tienen que estar claramente definidas en políticas contables. No puedo permitir que el auditor venga y me revise y diga, ¿y por qué, cómo llegaste a la conclusión de registrar tal operación como un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? No puedo decirle que es porque yo pensaba que era así. No le voy a decir porque el SIAP me dio esta cuenta contable, ¿no? Porque yo le di un clic acá en el módulo contable y justamente me salió una clase 4 ingresos y por eso está así. O sea, no le puedo dar ese tipo de respuesta. Todas mis aseveraciones tienen que ser hechas en base a, a herramientas establecidas en el marco conceptual y en las NICs SP, ¿no? Tomando en consideración que yo conozco mi hecho económico arriba del derecho y evidentemente conozco mi giro del negocio. Y si esto está complementado con un control interno que me asegura que estoy controlando esos hechos materiales, en el caso de las ventas de carnets, tengo distintos controles internos que me aseguran eh, que la información que estoy registrando en mis estados financieros sea completa y real. Eso hace que tus estados financieros finalmente sean fiables. Ya. Acá yo les mostré, miren, acá hay un rubro que dice planeamiento, preparación, y más acá es la presentación de estados financieros. Cuando hablamos de presentación de estados financieros y el auditor muestra un dictamen referente a los estados financieros, indicando este estado financiero es razonable, ¿ya? Lo que te está diciendo en cristiano es que este estado financiero es confiable, confía en sus cifras contenidas. Tal vez no sean perfectas, pero al menos los hechos económicos materiales que el contador ha registrado están registrados correctamente. Entonces, sus hechos materiales contenidos en estos estados financieros son confiables, son razonables. Por lo tanto, tú, usuario de la información, confía y toma una decisión en base a estas cifras, que están hechas correctamente. Ahora, si no son razonables, y te pone que son adversas, quiere decir que ese estado financiero no es confiable, pues no da confianza. ¿Por qué? Porque no has tenido un estudio del hecho económico, no has tenido un control interno principalmente y no conoces el giro del negocio, ¿no? Entonces, al contador en las multinacionales, para conocer, perdón, para llevar a cabo la contabilidad, lo primero que hacen en su primer día de labores es durante 2 o 3 semanas comienza a enviar al contador a todas las áreas usuarias de la empresa donde está trabajando para que conozca a revés y al derecho su giro del negocio y revisen sus controles internos, ¿sí? Y conozca los hechos económicos que produce su entidad, ¿ya? Y después, recién eso, hace un plan de trabajo llamado políticas contables, donde comienza a escribir cuáles son los pasos que el contador va a seguir para registrar los hechos económicos que realiza su empresa, ¿no? Entonces, ese manual le sirve como mapa, le sirve como una guía.
Es como un ingeniero cuando quiere construir un edificio. Si construye un edificio, no de frente se va a comprar los ladrillos y el cemento, ¿no? Y comenzar a construir como loco. Lo primero que tiene que hacer es un plano. Ese plano le sirve de guía. O sea, no improvisa, el ingeniero no improvisa. El contador tampoco debe improvisar. Cuando te contratan por primera vez en una entidad pública, te sientas, te dan tu módulo contable y comienzas a contabilizar, ¿qué hacemos? No vamos a contabilizar y darle enter, 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 y me salgan las cuentas contables y ahí terminó todo. No puede haber ese tipo de improvisación, ¿no? Tienes que tener perdón, un mapa, una, una hoja de ruta de qué buscas y en dónde quieres terminar, ¿no? Que finalmente es la presentación de estados financieros. La clave principal La clave principal es justamente conocer el giro del negocio, ¿ya? Analizar sus controles internos y conocer sus hechos económicos, ¿ya? Sus hechos económicos. Pero sus hechos económicos materiales. Hechos económicos materiales. Empiecen por ahí, por la materialidad. Es muy sencillo detectar la materialidad, ¿ah? En los estados financieros. Simplemente descárguense el F1, F2, F3, F4, cojan los importes más significativos y eso les va a servir de indicio para saber qué hechos económicos en su entidad son materiales. El flujo efectivo te delata hechos económicos para ti son materiales. En qué cobras más y en qué gastas más tu dinero. Ahí te delata qué hechos económicos para ti como una ejecutora son materiales. El F1, estado de situación financiera, igualmente te delata cuáles son tus activos más importantes, cuáles son tus pasivos más importantes. Si bien es cierto, tienes una columna de activos y otra columna de pasivos, eso no quiere decir que esta columna de la derecha tiene que ser igual a esta columna de la izquierda, ¿no? Eso de que activo es igual a pasivo en patrimonio, sé que es una ecuación básica, ¿no? Pero es básico, pero no es que simplemente el activo sea igual al pasivo en patrimonio. Para los norteamericanos, ver una columna de activo y otra columna de pasivo y patrimonio, te dice que por este lado de pasivo y patrimonio, quiere decir que hay proveedores y que hay accionistas que te están financiando. Y por el otro lado, donde está la columna de activo, te está diciendo, con este dinero que se están financiando los proveedores y los accionistas, estás invirtiendo tu dinero en la compra de activos fijos, llámese mercaderías, activos fijos, intangibles, lo que fuera, ¿no? Todos los rubros que están en tu parte, en tu mano izquierda. ¿Entienden? Los pasivos y patrimonios representan la columna de financiamiento, quienes te financian tu negocio, y la columna izquierda, donde está el activo, representa en qué inviertes el dinero que te están financiando, tanto los terceros, llámese proveedores y bancos, y los internos, que son los accionistas de tu entidad. O sea, no es simplemente una ecuación básica, ¿no? Eh, entonces, si les doy esta explicación, imagínense cómo sería para las cuentas contables de la cuenta 11, 13, 15, 2101, 2102, 2103. O sea, yo no me enfoco en que este es debe, este es saber, ¿no? O que este tiene saldo de deudor o acreedor. Es lo mínimo que me debe importar, ¿no? Enfocarme en eso es en cuadricularme. Y eso es no lo que busca el integrador contable, ¿no? El integrador contable lo que busca es integrar información que finalmente se resuma en la presentación de un estado financiero confiable, razonable para quien lo pueda leer. Eh, justamente justamente el integrado se concentra en hechos económicos materiales, ya materiales, y comienza a establecer controles internos para asegurarse que todos esos hechos económicos materiales estén en su mesa para poder ser registradas y representadas en los estados financieros. Ustedes se han hecho la pregunta, miren, ustedes se han hecho la pregunta. Ustedes saben que se alimentan de información de recursos humanos, tesorería, almacén, patrimonio, procuraduría, unidad de ejecución coactiva, unidad de proyectos de inversión, asesoría legal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes alguna vez se han asegurado o cómo se aseguran de que toda la información que estas unidades usuarias
estas áreas usuarias les está enviando mes tras mes, ¿cómo se aseguran, colega, de que esté al 100%? ¿Cómo? Porque he escuchado muchas veces, ¿no? El de patrimonio ya me envió la información. Oye, pero si está incompleta, no sé, pues si está incompleta es su responsabilidad, pues, ¿no? Yo registro lo que él me ha enviado. Entonces no está seguro que la información que tenga sea completa. Por lo tanto, la información que puede estar en los estados financieros está incompleta. Por lo tanto, puede haber un grado de incertidumbre que afecta a la confiabilidad de los estados financieros. ¿Por qué? Porque simplemente no tienes controles internos que te aseguren que toda la información que estás recibiendo sea de manera integral. ¿Ya? Recuerden que las áreas usuarias te envían información, o sea, puede sonar frío esto, pero te envían información porque ellos te van a decir, te envío la información para tu contabilidad. ¿Qué harás contabilidad? Con tu contabilidad, no sé, pues tú me has pedido esto mensualmente, toma, acá está tu información. Ahí tú ves qué haces, ¿no? Ahí tú ves qué haces. Es como cuando viene un saneamiento contable, ¿no? Como el saneamiento contable era contable, dijeron, pucha, el contador acá me viene a traer muchos problemas, ¿no? Viene con su saneamiento, crea una comisión, ¿no? Pone como miembro de comisión al de patrimonio, al almacén, yo no entiendo para qué, si son temas contables, ¿por qué me meten en el problema? Cuando el problema no es contable, el problema es de fallas de control interno en las áreas usuarias, ¿no? Que en su momento no fueron definidas claramente por contabilidad o por la administración y cuyo efecto de ese mal control interno, de tener información financiera incompleta por parte de las áreas usuarias, hace que lo que tengas en tus estados financieros sean cifras engañosas, totalmente distorsionadas con la realidad o los hechos económicos de tu entidad. Y evidentemente ahí comienzan los ajustes, reclasificaciones, pero no, como vemos que es de saneamiento contable, cuenta 34. En mi cabeza solamente está la cuenta 34. Y de eso no se trata el saneamiento contable. No, no han visto la raíz principal del problema. Todos piensan que es 34, ¿no? Con esto ya hago el ajuste, hago mi plan de depuración, mi PDS, ¿no? Del cuarto avance, se lo presento a la DGCP y listo, ¿no? Ahí está con mi cuenta 34. Y no han atacado la raíz principal del problema, que es la falla de control interno, ¿ya? Para establecer controles internos no es algo simple, colegas. A nadie le gusta ser controlado, a nadie, ¿ya? Ahí están los fastidiosos de contabilidad, ¿no? Poniéndome controles internos, diciéndome cómo tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Todo para su contabilidad. Entonces, para hacer controles internos no es algo sencillo. Tú tienes que crear un ambiente de control, evaluar riesgos, realizar actividades de control. Tiene que haber comunicación, ¿no? Entre las distintas áreas usuarias para contigo y tienes que hacer monitoreo a todas ellas para que tu control interno sea monitoreado, ¿no? Pero, como ven, la integración no lo puede hacer una persona, pues. Eso está claro. O sea, esta pequeña introducción que yo les hablo acerca de un curso de integración contable, no es de una sola persona, ¿no? No es un curso para que una persona sepa todo y comience a decirle a todos los demás qué es lo que tienen que hacer, ¿no? La integración contable es de todos. Todos tienen que intervenir en la integración contable, pero todos tienen que intervenir teniendo una misma idea. Tiene que haber una misma sintonía. Y la idea principal es que todos conozcan el giro del negocio, todos conozcan cómo se reconoce un hecho económico, todos sepan del marco conceptual y todos sepan de las NICS SP. Es muy contradictorio escuchar de que vamos a empezar en el mes de julio la adopción de NICS SP, pero previamente ustedes tienen que sanear las cuentas. Pero un momento, si el sanear las cuentas, la única forma de sanear las cuentas es aplicando NICS SP. Entonces, ¿cómo podemos limpiar algo y después usar las NICS SP? No, un momentito. Para limpiar ese algo, ese saneamiento contable, necesitamos de las NICS SP para poder limpiar nuestro saneamiento contable. O sea, desde ya se tiene que utilizar las NICS SP y el marco conceptual, ¿no? Si no, ¿cómo limpias lo anterior? ¿Cómo es posible de que primero saneo todo el desorden y después recién empiezo
correctamente las cosas. Si quieres empezar a hacer correctamente las cosas, te tienes que hacer desde un inicio, ¿no? Desde que ya estás en el punto de hacer un saneamiento contable y limpiar tus cuentas contables, desde ya tienes que utilizar tus NICS y CP, implementar sus NICS y CP y el marco conceptual, basándonos en que conoces el giro del negocio, basándonos en que conoces tus cifras, es decir, cuánto cobras, cuánto pagas, en qué inviertes, cómo haces tus estimaciones por depreciación, amortización, deterioro, ¿no? Cuentas por cobrar, demandas judiciales, construcciones en curso y demás hechos económicos de acuerdo a a la materialidad, al giro del negocio de una unidad ejecutora. ¿Ven? De eso se trata, de esto, perdón, se trata el curso de integración contable. No se trata de coger las cuentas contables, ¿no? Y comenzar a procesarlas. Que se va, en el transcurso de las sesiones, se va a tocar evidentemente el proceso de información, de cómo tratar las cuentas contables, de cómo procesarlas y hacer los análisis de cuenta y los estados financieros. Claro, se va a tratar, pero en la contabilidad hay dos cosas que deben tener bien en claro. Una cosa es la doctrina y otra cosa es la técnica. Doctrina, ¿por qué hago lo que hago? Les estoy explicando por qué estoy haciendo lo que hago. Si se dan cuenta, en toda esta introducción, yo no les he hablado nada de cuentas contables, ¿no? Que la 11 tiene que estar acá, que tu conciliación bancaria, el formato tiene que ser así, que por si acaso con el almacenero, tu cuenta 13 lo cruces con tus guías de remisión y las pecosas le das una salida a la cuenta 53. No les he hablado nada de cuentas contables. No debería tampoco hablarles, ¿ya? Porque eso ya debe ser debe fluir ya en ustedes, ¿no? Es como cuando alguien le pregunta, 2 más 2 4 3 más 2 5 6 más 2 8. ¿Te estoy enseñando números? No. Eso ya debe fluir en ti. Si yo les enseño así cuentas contables, es como decirles 2 más 2 4 3 más 2 5 6 más 2 8. Y si les enseño solamente eso, esas sumas, es lo único que van a aprender. Yo les tengo que enseñar las bases de cómo sumar, restar, multiplicar y dividir para que ante cualquier número que se les presente, es decir, ante cualquier situación económica o financiera que se les presente, ustedes puedan tener una respuesta. Pero si les encasillo en determinadas sumas y restas, en determinados cuadros, probablemente van a saber solamente un poco y cuando alguien le presente una nueva situación, pues ahí van a comenzar a trastabillar, ¿ya? Entonces, este es el paso a seguir, que no lo van a encontrar en un libro, colegas. Es algo que a mí me funciona de manera particular en el día a día, principalmente conociendo la doctrina, ¿no? Una cosa es la doctrina, que es lo que les estoy hablando, el por qué hago lo que hago, y otra cosa es la técnica, en la cual te digo cómo haces lo que tienes que hacer, pero previamente sabiendo por qué haces lo que estás haciendo. La doctrina te enseña a saber el por qué haces lo que haces. Y la técnica, que es la segunda parte, te enseña cómo lo haces, ¿no? Agarrando las cuentas contables, procesando, ¿no? Haciendo tus análisis de cuentas, estados financieros y actas de conciliación y demás. Pero esa es la técnica. Tienen que saber ambas cosas, sobre todo la doctrina. La técnica viene por añadidura. He conocido muchos colegas que les revisaba y me decían, Jody, ¿sabes qué? Ya no nos hagamos problemas. Tú dime, tú dime qué poner. Si tú me dices le pongo A, yo le pongo A. Tú me dices le pongo B, yo le pongo B. O sea, quieren que les diga qué hacer sin saber por qué lo están haciendo. ¿Ya? Y así no se llega a ninguna parte, pues, ¿no? Si no sabemos el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ya? Muchas veces me llaman y yo siempre les hablo esto a mi equipo. Me hacen preguntas y me dicen, profesor, se me ha presentado tal situación. ¿Con qué cuenta contable lo registro? Miren, solamente piensan en la cuenta contable. Entonces, es como decir, profesor, se me ha presentado esta situación, 3 más 2, ¿cuánto es? Pero no quieres saber cuánto es 6 más 4, o 5 más 3, o 1 más 1. No quieres saber de una vez las bases para poder sumar cualquier
casuística que se te presente, ¿me entienden? Entonces, cuando ustedes quieren solucionar un problema, no pregunten qué cuenta contable utilizar, ¿ya? Sino comiencen a narrar el hecho económico. Narren el hecho económico, analicen el hecho económico, comiencen a desgranarlo, ¿no? Haciendo uso del marco conceptual y las NICS SP. Y recién ahí, por añadidura, mucho después, por añadidura, les va a salir la cuenta contable. Pero no pregunten la cuenta contable, porque no van a llegar a nada con ello. Los auditores, ¿ustedes creen que saben de cuentas contables cuando revisan sus estados financieros? No lo saben. Ni siquiera se memorizan las cuentas contables, menos las subdivisionarias. Solamente saben marco conceptual y NICS SP. Y en base a eso te van atacando. Analizan tu materialidad, tus controles internos, ¿no? Analizan el hecho económico y sobre eso no se concentran tanto en la cuenta contable, ¿no? Solamente en saber si ese hecho económico es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, ¿no? La cuenta contable simplemente es un reflejo de toda la historia que les he contado inicialmente. Ya, colegas, bueno, hasta acá solamente era un pequeño antecedente de lo que es la integración contable. Por el análisis que he visto, son muchos temas a tratar, ¿ah? Son muchos temas a tratar. Iré ya en lo sucesivo de las clases, ir desgranando esos temas, pero principalmente he llegado a la conclusión que lo que debo expresar en este curso de integración contable es enseñarles la doctrina, ¿no? Cómo reconocer el hecho económico, cómo enfocarse en la materialidad, y en los controles internos, ¿no? Más que en decirles con qué asiento contable se hace tal o cual operación. Materialidad es la clave, controles internos son la clave. Materialidad, porque cuando alguien me llama, profesor, he tenido este problema, ¿con qué cuenta contable les hago? Me he olvidado de hacerlo, vaya a la cuenta 34 y yo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué tantas cuentas contables en su cabeza? A ver, colega, ¿de cuánto estamos hablando? Ah, de 500 soles. Entonces, ni me narras en el hecho económico y no es material. Da lo mismo en qué cuenta contable da, porque ni el auditor o para el hecho económico global de la unidad ejecutora, eso no va a tener un impacto, ¿ya? Entonces, materialidad, controles internos sobre todo. Quien sepa más controles internos tiene el dominio de todo el Estado, ¿ya? El Estado no tiene esa preocupación como el sector privado de ver de dónde consigue los recursos para poder funcionar, porque ya tiene los recursos, pero necesita personal capacitado que administre esos recursos. Y la administración de los recursos es en base a controles internos. Conforme más controles internos sepas, posiblemente tengas cargos más altos de conducción de equipos. ¿Ya? Como integrador contable, te diferencias del contador porque tú sabes determinados controles internos para preparar tus estados financieros. Si supieras más controles internos, probablemente te den el cargo de contador para que con controles internos lleves a cabo la conducción de control previo, de tesorería y de todos los equipos que están a tu mando. Y si sabes más controles internos de abastecimientos o de otras áreas, infraestructura, pues te darán el cargo de administrador, ¿no? Y si sabes más controles internos o si tienes un equipo a tu cargo que es especialista en control interno, tu cargo será mucho más alto. Y evidentemente eso tiene un impacto también en tu vida laboral, ¿no? Y económica. La clave está en estudiar controles internos, manuales, directivas o rodearte de gente especialista en temas de control internos. Es la clave de la administración de los recursos que finalmente se ven reflejados en los estados financieros, temas que lo estamos hablando justamente en este curso de integración contable, colegas. De verdad, mal haría en solamente hablarles de cuentas contables porque no vamos a llegar a mucho. No vamos a solamente llegar, los cuadricularía, pues, ¿no? Los cuadricularía en cada acción que ustedes llevaran a cabo para presentar sus estados financieros. Me interesa más saber o indicarles a qué cosa quiero que apunten, ¿no? Y cuál es el camino a seguir a esa cosa que ustedes están apuntando. Más que darles datos aislados de decir esto lo cuadras con esto y esto con esto, y ahí está tu contabilidad. Ya integraste, ¿no? Creo que sería un mal mensaje.
Bien, colegas, hasta acá, ¿tuvieran alguna consulta, alguna interrogante, o algo que tengan que comentar respecto a este proceso de integración contable? Ya. Pero se me escuchó bien, ¿no? Bueno, al menos para saber, ¿se entendió? ¿Se entendió el concepto, las ideas que les estoy proponiendo? A ver si los leo en el chat. ¿Se entendió la percepción que busco finalmente? Bien, perfecto. Genial, Evelyn. Bien, bien, colegas. Entonces, esta sería la charla de introducción. Ya en lo que viene de las siguientes semanas, iré haciendo de manera progresiva la invitación, ¿no? La invitación a través de los grupos de contabilidad para las siguientes sesiones, desgranando cada uno de los pasos a seguir, ¿no? Para poder llevar a cabo esta integración contable. ¿Ya? Esta integración contable a nivel de unidad ejecutora, a nivel de pliego. Estoy básicamente diciéndoles, colega, lo que tienen definitivamente que hacer para hacer esta labor de integración contable. Yo prácticamente, como les digo, tengo una experiencia de 14, 15 años y recuerdo mis primeros días en integración contable. No es que me recibían con los brazos abiertos y me decían, oye, felicidades, bienvenido a esta institución. Mira, esto es lo que tienes que hacer como integrador contable. No te lo decían, ¿no? Y menos te lo englobaban así en una pantalla de manera general, ¿no? Probablemente ni siquiera te compartían la información, basándonos en ese título de celo profesional, ¿no? En la cual no te dicen cómo hacer las cosas, ¿no? Y no tener un criterio unificado como equipo de contabilidad, ¿no? Es lo que pretendo justamente desterrar esa idea de antaño llamado celo profesional. Bien, colegas, más bien, antes de culminar, les agradecería que inviten a más colegas a estas sesiones. Me gustaría interactuar más con ustedes, ¿no? Y con sus colegas también. Y nada, poder sumar más colegas a este proceso de compartir, ¿no? Finalmente es un compartir de conocimientos que han sucedido en mi transcurrir como contador público. Bien, colegas, bien. Entonces, si no hay alguna consulta, vamos a dar por finalizado la sesión del día de hoy. No sin antes recordarles, por favor, que inviten a más colegas que puedan estar interesados en en este curso de integración y podamos desterrar ese concepto del celo profesional. Bien, bien, colegas, nada, me despido de todos ustedes y que tengan muy buenas noches y buen fin de semana.